Ah, en inglés, mamalón. A ver, ¿hicieron su resumen? Obvio. No, me vale madre la vida. Pinche carrera culera. Ah, muy bien, está bien. No, si lo subí, ¿no lo vio o qué? No, ahorita lo voy a revisar. Pero Voy a descargar de una vez Classroom si así no en se mi puede. celular. Mira, me cayó un ángel del cielo. Ahí está. Vamos a ver. Homeworks. Nomás entregaron a Andrea y Esteban. Qué vergüenza los demás. Zenaida se está volviendo a conectar. Ustedes se ve que no quieren pasar, ¿verdad? Ustedes no quieren pasar. Profe, yo ayer se lo iba a hacer porque tuve mucha carga de Fíjense, trabajo y lo estaba fíjense, haciendo, pero me quedé dormida, la verdad, para que no me la echen mentiras. clase del 2 de julio con la que tendrían que ser evaluados, pues, la única tarea, nada más subieron Sergio y Zeni. Esteban, no. ¿Qué? La tarea del cuatrimestre, que diga, del 7 de julio, mira. Vente, profe. Ahí está, mira. A ver. No la tiene subida. Qué vergüenza. No, espéreme tantito. El 7. Qué pichi vergüenza. Oiga, profe, yo sí lo subí, pero ya vimos que, bueno, ya vi que se me olvidó darle entregar, pero sí está ahí. Ah, bueno, a ver, dale a entregar. ¿De cuándo dijo? ¿Del 7 de julio? Profe, no diga cosas, ahí dice 2 de entregada. julio. 2 de julio. No, dice sin entregar. Espéreme, pues estaba peleando el 7. A ver, mira, el 2. Jesús no entregó, por eso le fue mal. 2 de julio. Servando no sé quién sea. El otro Jesús tampoco entregó. No, a ti sí te había puesto calificación, dice. Profe, de la tercera unidad. No, sí la hice, ¿no? Pero no está subida. A ver, déjenme checar. Súbela pues, súbela ahorita. Y la de la semana pasada, para hoy, Esa sí solamente la le hice. hizo Andrea y Esteban. Y los demás, bien, gracias. Qué bárbaros son, de veras. Qué bárbaros. Qué huehuenza me da. Güey. Acuérdense que ya la siguiente semana es la presencial y es evaluación, ¿eh? Pero no nos va a hacer examen, ¿no? Sí. Está grabando. ¿Y qué tiene? Dice cosas peores. Ay, Zeni. Mande, Zeni. mande. Relax, relax. Ya veremos cómo. Ay, Zenaida. La ¿Qué quiere siguiente, que le diga? la siguiente semana te llevas el celular para sacar mi video. Entonces, ¿qué vieron de, bueno, los dos únicos que tuvieron resumen y que el otro no la pasó? Pero, ¿qué nos dice el artículo primero? Es de la ley del proceso administrativo. Nos dice, los juicios se promueven ante el tribunal, se regirán por las disposiciones de la ley, sin perjuicio de lo dispuesto en tratados internacionales. Aquí hablamos de los tratados internacionales, cuestiones que tienen que ver con tributaciones, dobles tributaciones. Acuérdense que la doble tributación o el exceso en cuanto a intereses y cuestiones de esas se considera usura o, en su caso, también una explotación del hombre por el hombre. Así que te tendrían que tomar en cuenta los tratados. Y como bien lo menciona, a falta de disposición expresa se aplica el Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿Ustedes entienden cuáles son las reglas para lo que es la supletoriedad o no? ¿Cuáles son las reglas para aplicar la supletoriedad en un caso concreto? No lo sé. Profe, pues una de las reglas para la supletoriedad es que no esté contemplado en alguna ley Hay 2 puntos. con la que estamos manejando, ¿no? ¿Sí pueden ver el Sí, pizarrón? profe. Sí. Sí, profe. Ok. Hay una que es para las reglas de la supletoriedad, hay una que es la expresa. Expresa te dice el mismo código. Código o ley que ese artículo o cuerpo de leyes es aplicable para cuestiones de omisiones legislativas o reglamentar procedimientos. ¿Cuál sería este caso en concreto? Lo que te está diciendo el mismo código aquí. Te dice, hey,
Si faltan cosas, chécalo en el código, en el código de procedimientos civiles. La ley te lo está diciendo. Ya, vete directamente. Y la tácita es cuando te tienes que remitir a cierto artículo o cuerpo de leyes para comprender más un concepto de derecho. ¿Cuál sería un tipo de supletoriedad tácita? Sí, sin necesidad de que el cuerpo de leyes o código diga que tienes que remitirte a él. Nosotros cuando hablamos de derecho penal, decimos, a ver, el tipo penal del robo, ¿cuál es? ¿Cómo dice el tipo penal del robo? Dice, comete el delito de robo el que se apodera de una cosa mueble sin consentimiento y sin derecho por quien legalmente es su poseedor o su propietario. Nosotros, ¿cómo definiríamos si desglosamos ese punto y yo digo, me robé un perro? ¿Es un bien o no es un bien? Es considerado un bien, ¿no? Pero ¿a qué me tendría que remitir para saber si un perro es un bien o no es un bien? Y no me lo dice el Código Penal para el Estado de Jalisco. ¿A dónde me tengo que remitir para saber qué es un bien, si es un bien o no es un bien un perro? Hay un código que ustedes utilizan que tiene 6 libros y de esos libros hay capítulos y demás partes en cómo se divide ese código. ¿Cuál código entre sus títulos, y ustedes debieron de llevar esa materia, hay bienes y derechos reales? ¡Ah! El Código Civil para el Estado de Jalisco. Ahí te dice perfectamente qué es un bien. Si es un bien mueble, un bien inmueble, un bien mostrenco, un bien tangible, intangible, fungible. Todo viene ahí. Entonces, ¿cómo voy a saber si un perro es un bien? No me dice el Código Penal para el Estado de Jalisco qué es un bien. Me tendría que remitir tácitamente para saberlo al Código Civil para el Estado de Jalisco para saber si la cosa que se robaron cuenta como un mueble o no. Cuenta como una cosa mueble, porque existe un tipo penal que se llama abigeato y robo de animales. Así que sería un animal como para que pudieras tipificar el que te lo robes como abigeato. Tendríamos que irnos a analizarlo. Porque si ahí te dice semovientes, voy a ver qué es un pinche semoviente y me voy de nueva cuenta al Código Civil, que son ganado y mamá y pendejadas así. Pero ahí te dice, ahora, hay ciertas reglas para la supletoriedad. Aplica la supletoriedad cuando la figura jurídica que se busca perfeccionar se encuentra deficiente en cuanto a su reglamentación. No aplica supletoriedad cuando la figura jurídica no existe en el código o ley en la que se pretende aplicar. ¿Cómo lo puedo considerar yo ahí? La supletoriedad se va a aplicar cuando la figura es deficiente. Si yo estoy hablando, a lo mejor la ley de justicia fiscal y administrativa no define de manera clara cuáles son los supuestos en los que se aplicaría una apelación o un recurso de alguna naturaleza. Pero esa figura sí existe en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Ahí sí podrías aplicar para perfeccionar esa figura jurídica
el Código Federal de Procedimientos Civiles, porque la figura es deficiente en cuanto a su reglamentación o la forma de aplicación en la Ley Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Pero si de repente yo digo, ¿sabes qué? Quiero aplicar un recurso de queja en el materia administrativa. Oye, pero queja no existe en la cuestión administrativa. Nada más menciona revocación y más cosas. Pues yo quiero aplicar queja, así que me voy al Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿Aplica o no aplica? ¿Se podría hacer supletorio o no se podría hacer supletorio el Código Federal de Procedimientos Civiles para aplicar un recurso el cual no existe en la Ley de Justicia Administrativa? Conforme a las reglas que les dije, ¿se podría usar o no? Sí. No. Ok. ¿Qué les dije? No aplica cuando la figura no existe en el código. Si yo quiero aplicar. Solo para mejorar una deficiencia. Exactamente. Ya. Y viene un recurso de revocación, pero viene somero, viene muy leve, muy endeble en cuanto a saber algunos parámetros de la figura jurídica. Ahí es cuando sí nos vamos al código, porque es para perfeccionarlo. No Es para algo que no existe. Exactamente. ¿Por qué? Porque el ánimo del legislador fue, no quiero agregar esa figura jurídica. Si no existe en esa ley es porque en el juzgado, el legislador no lo quiso agregar. No voy a suplir el ánimo del legislador a decir, pues para mí sí existe esa figura, a pesar de que en la ley de la materia no exista esa figura jurídica, pero en el Código de Procedimientos Civiles Federal sí. No, ahí no aplica. Por eso dice, no aplica la supletoriedad cuando la figura jurídica no existe en el código. O sea, yo no quiero meter, es que quiero meter la queja. ¿Está en la ley de justicia administrativa? No, entonces no aplica. No aplica, no la vas a meter. Solamente si la figura jurídica del que viene en la ley, como les digo, es deficiente en cuanto a su aplicación. ¿Ya me di a entender, amigues? Sí. Ok. Ahora, para que agarren el pedo y no vayan a salir con sus... Porque eso también es muy recurrente en materia mercantil. En materia mercantil el procedimiento, más bien el proceso mercantil, también tiene ciertas figuras que nos tenemos que remitir al Código Federal de Procedimientos Civiles. Entre ellos las cuestiones que tienen que ver con, es muy común que lo veamos así, cómo se lleva a cabo un emplazamiento y cómo se deben de regular las notificaciones personales. Te dice el 309 del Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿Por qué? Porque es deficiente en cuanto a su señalamiento al momento de que lees el Código de Comercio. Así que te remites directo a Código de Procedimiento Civil. Federal, exactamente. Así que así es como obtienes o realizas un incidente de nulidad de actuaciones. Dices, ¿sabes qué? Esta notificación está mal hecha y todas las demás subsecuentes se tendrían que tumbar. Ahí está. ¿Por qué? Por el Código Federal de Procedimientos Civiles y por lo que dice el Código de Comercio y bla, 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 y así lo vas aplicando. Fíjense. Dice, cuando la resolución recaiga a un recurso administrativo y no satisfaga el interés del recurrente y este controvierta con el juicio contencioso, se entenderá que simultáneamente impugna la resolución en la parte que continúa afectándolo, pudiendo ser valer el concepto de impugnación no planteados en el recurso. ¿Qué es lo que dice? Si a lo mejor tú quisiste aplicar un recurso administrativo, pero no estás a gusto con lo que presentaste, puedes presentar otros agravios en el juicio contencioso. ¿Por qué? Porque pues no estás tocando los mismos puntos. Si fueran los mismos puntos, ya lo vimos en la clase pasada, me sobreseyeran el juicio. ¿Por qué? Porque ya toqué todos los, exactamente, ya toqué todos los puntos en el proceso, en el recurso administrativo. Ahora, asimismo, cuando la resolución de un recurso administrativo declare por no interpuesto o lo deseche por improcedente, siempre que la sala competente determine la procedencia, el juicio contencioso procederá en contra de la resolución objeto del recurso, pudiendo en todo caso hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso. No está tan enmarañado, pero ahorita se lo digo. Ande, güey. Ahí está ya. A ver si al rato no me lo tumban por copyright cuando lo suba al YouTube. Ahora,
Fíjense, cuando declare por no interpuesto o deseche por improcedente, ¿qué es lo que me está diciendo ahí? Si de repente la autoridad me dice, se tiene por no presentada tu recurso, y ya después dice, siempre que la sala competente determine la procedencia del mismo, el juicio procederá en contra de la resolución objeto del recurso. O sea, si a mí no me admiten el recurso de revocación, me voy directamente al juicio administrativo para que me digan, sí procede aquí. Y hago valer los mismos conceptos de violación del recurso o a valer distintos, pero como ya me tuvieron por no presentado el recurso, prácticamente me dan opción a presentar el juicio. Y aquí ya nos dice el objeto, el juicio contencioso procederá contra resoluciones administrativas definitivas que establece la ley orgánica del tribunal. Ahí nos está diciendo cuáles son. Asimismo procede dicho juicio contra actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a reglamentos cuando sean autoaplicativos. ¿Qué significa autoaplicativo? Cuando hablamos de normas jurídicas, que ellas mismas, con el solo hecho de estar vigentes, aplican para todos. Ella misma aplica para todos en este caso, que es, como en el caso del IVA, aplica para todos, prácticamente todos estamos afectados. Hay ciertas actividades que serían de aplicación heteroaplicativa. Se escucha redundante, pero cuando hablamos de heteroaplicativo es que necesito específicamente cometer cierto acto o necesito específicamente realizar cierta actividad económica como para que me afecte esa situación. Es como, no todos vamos a tener que pagar ISR. No todos tenemos que pagar un ISR a menos que nuestra actividad dé como resultado que tengamos que pagar el IEPS. Porque todos pagamos ISR por lo mismo que es impuesto, ¿qué? ¿Sobre la renta? Ajá, impuesto sobre la renta, que es renta en cuanto a rentabilidad, las ganancias que tenemos. Ajá. Pero los IEPS son, a ver, ¿produzco alcohol? Sí. ¿Produzco tabaco? Sí. ¿Realizo tales actividades? Sí. Aplica IEPS, a la chingada, ya. Ahí es cuando ya sería heteroaplicativo. Hago un acto en el cual me aplica esa norma, ahí es cuando yo me quejo. Ahí es cuando yo tendría que presentar algún recurso o algún amparo para ello. Por eso dice la otra parte, o cuando el interesado lo controvierte en unión con el primer acto de aplicación, que es, a ver, yo genero tal actividad la cual me hace que esa ley me aplique. En cuanto tenga que hacer algún acto el cual me haga decir que tengo que pagar cierta cantidad o algo, ahí en ese momento es cuando yo voy a tener que presentar mi recurso mi juicio como tal. Fíjense, las autoridades de la administración pública tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley. O sea, si en algún momento a alguien le dan una resolución favorable, ellos pueden decir, no, vamos a ver de qué se trata. Y la pueden impugnar. ¿Cuáles son las partes en el proceso de un juicio contencioso? Demandante, la persona que demanda, obviamente, demandados, que tiene que aplicar diversos caracteres. Son la autoridad que dictó la resolución, SAT, Secretaría de Hacienda, cualquiera. El particular a quien favorezca la resolución, cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa, que es, si a mí me aplicaron un beneficio y la autoridad dice, ¿sabes qué? Yo necesito impugnar esa resolución. A mí me afecta bastante. Pues yo soy ahora como particular, a mí me están demandando porque la autoridad ya le dimos la opción de que ellos me demanden a mí. ¿Sí se entiende el punto? No, si yo gano y me declaran la nulidad de un crédito, la autoridad ahora va a ser la que demande en contra de ese proceso y de esa nulidad que a mí me beneficia. Ahora, el jefe del SAT o el Tribunal de la Dependencia, que sean partes en juicios que se contravierten resoluciones de autoridades federativas coordinadas emitidas por convenio o acuerdo. O sea, prácticamente el jefe del SAT. Y un tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante. O sea, a lo mejor una parte de un proceso, a lo mejor un socio, lo que sea, pero que tenga beneficio en ello. Ahora, estos son los principios del procedimiento administrativo. Ya también se supone que hiciera un resumen de él.
Están sencillos y es fácil de entender porque se supone que ya los vieron en constitucional. Espero. Sí, ¿verdad? Y la cara de Esteban y los ojos de Esteban me dicen, puta madre, tenemos que ver. Fíjense, estricto derecho, siempre, como son cuestiones, acuérdense, este sistema no es un sistema dispositivo, no está a disposición de las partes. Por ser un sistema de orden público, siempre va a estar apegado al principio de legalidad, que eso le llamamos estricto derecho. Este principio es propio del proceso administrativo y la controversia debe resolverse de acuerdo a los planteamientos formulados por las partes. Ahí no se suple la deficiencia de la impugnación. Bueno, siempre hay un principio que es indubio pro contribuyente, pero también tendría que aplicar. Indubio pro contribuyente es como el indubio pro reo. En caso de duda, gana el reo o el acusado. Aquí, en caso de duda, nos lo dan a nosotros. Ahora, desigualdad procesal. En virtud de la presunción de legalidad de los actos administrativos, dice, corresponde a las partes desvirtuar la presuntiva. O sea, desigualdad procesal. ¿Qué nos está diciendo? Se supone que todos los actos de autoridades son legales. Así que yo tengo que comprobar que el acto que me hicieron a mí, demandante, no es legal. Ahí es donde tengo que buscar la forma. Actúan como algo que le llaman en derecho penal principio de lealtad. Todo lo hacemos que haciendo bien las cosas. Es lo que tenemos que demostrar. No lo hiciste bien. Aquí está. Esto es lo que yo te estoy diciendo. Equidad procesal. Dice, las partes tienen las mismas cargas y medios de defensa para ambos. En este caso también aplica para el derecho penal, equidad jurídica o igualdad de las partes. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Las dos partes tienen tanto derecho como de impugnar, como derecho de presentar sus pruebas. Siempre. Por principio de seguridad jurídica. O sea, todos tienen el mismo derecho de defenderse. Contradicción, que es otro principio que les digo, se asemeja mucho al derecho penal. Cuando existen intereses contradictorios para la existencia de un proceso en el cual se da vista a las partes de la acusación y que puedan alegar en juicio. O sea, si yo presento algo, la otra parte puede llegar y, oye, yo también tengo derecho a controvertir esa parte. No me estés chingando. Y órale, güey. Y yo también lo ataco. A eso se refiere este derecho este principio de contradicción. Si tú presentas algo, yo también tengo derecho a contrapuntear o a atacar esa prueba. Oficiosidad. Opera en el juicio y se refiere al impulso del proceso por parte del órgano jurisdiccional. Aquí no estamos como en un proceso civil, familiar o mercantil, que necesitamos presentar una promoción o incentivar nosotros el proceso para que se le dé seguimiento y se cierren las etapas. Aquí no. Si ya no hay nada que desahogar, la autoridad dice, oye, ya no hay nada, cierro etapa. Oye, ahora vámonos a alegatos, cierro etapa si no hubo nada. Oye, te doy tanto tiempo para que hagas esto, cierro etapa y vámonos. No vas a quedarte a ver quién le mueve las cosas. La autoridad, por cuestiones de derecho público, por cuestiones de orden público, va a ir cerrando etapas mientras se vayan agotando todo. Definitividad. Consiste en que la resolución que se pretende impugnar previamente debió ser sido controvertida por recurso administrativo o bien interposición optativa, que ya lo habíamos visto también desde la otra vez. Definitividad, hay ciertas resoluciones que te dicen, hey, no te vas a ir hasta el juicio contencioso, sino hasta que presentes el recurso y pierdas, o no te cause este beneficio. Y si te causa beneficio, pues ya será cuestión de que la autoridad lo impugne y tú te vayas a ser demandado, perdón. Pero es lo que nos dice aquí, nos vamos a ir hasta el último recurso para poder presentar el juicio en este caso, contencioso administrativo. Publicidad, actuaciones públicas y el juzgador no debe actuar en secreto. O sea, todo lo que se hagan debemos de saber nosotros siempre. Preclusión. Se extinguen derechos y facultades que no son ejercidas a tiempo. Es lo que nosotros llamamos prescripción. Acuérdense, cuando hablemos, y siempre lo que hablamos en derecho procesal, cuando uno habla de caducidad, hablamos de instancias, cuestiones procesales. Cuando hablamos de preclusión o prescripción, hablamos de derechos. Ya no puedes ejercer ese derecho por el paso del tiempo. Prácticamente por el paso del tiempo es cuando ya pelas gallo, ya no se puede hacer nada. Ahora, el principio de economía procesal no debe ser contrario a la legalidad. ¿Cómo es economía procesal? Yo no voy a hacer ciertos actos que hagan que se dilate mi proceso solamente por el hecho de dilatarlo. Hay ciertas cuestiones que nos dicen que tendríamos la oportunidad de impugnar cuando nosotros nos quieren desechar por supuestamente economía procesal. Ay, oye, quiero presentar 4 testigos, 2 son para esto y 2 para esto. Ah, no, nada más presenta 2 por economía procesal, porque los otros 2 no tienen nada que ver. A ver, güey, te presenté 2 testigos por un hecho y otros 2 por otro hecho. No te estoy diciendo que con estos vaya a probar un solo hecho. No, con 2 tienes, no, nos podemos ir a impugnar. ¿Sí habían visto eso en procesal civil o no? Las cuestiones que tienen que ver con testimonios. Se supone que la valoración de las pruebas en materia civil son, si hay 2 testigos, se pueden probar por cada hecho, puedes probar con 2 testigos. Y si de repente, en algún momento, llegaras a
llegaras a presentar 2 testigos o 4 testigos que digas, tengo 4 testigos para probar un solo hecho. Ahí sí, por economía procesal te van a decir, ¿para qué quieres 2? ¿Para qué quieres 4? Con 2. Vámonos, córtale, córtale, mi chavo. Ahí sí está en lo correcto, pero si son 2 testigos para un hecho y 2 testigos para otro hecho distinto, ahí sí no tienen derecho a desecharte. ¿Por qué? Porque esos 2 testigos o esos 4 testigos son para probar 2 cosas distintas. Eso hay que checarlo en procesal civil. Y también aquí. Inmediación es la cercanía del juez con la causa del proceso. O sea, prácticamente el juez tiene que estar ahí y tenemos que estar a la par llevando las cosas. Tenemos que verlo y conocer de él. El principio de buena fe, probidad, dice, las partes actúan de buena fe y con honradez, cuya aplicación se extiende al juzgador. O sea, era lo que les decía, siempre hay presunción de que los actos se hagan legalmente. Y si no, es por ello que para eso estamos impugnando mediante el juicio. ¿Sí se entiende ese punto? Ok. Ya vi que ya subió su tarea. Andrea ya la subió. Esteban ya la subió. Yo sí ayer. Y Jocelyn ya la subió. Los que faltan son Jesús García y Jesús García, Aurora, Sergio, Ceni y Servando, que no sé quién sea. Nosotros tampoco. Ya sé, te voy a reprobar, Servando. Va a ser mi último deseo. Antes de fallecer. Nah. Ay, profe. Bueno, me lo puedo dar ese gustito. Ah, sí. Oigan, me cayó un ángel del cielo. A ver. Imparcialidad, su nombre lo dice. El juzgador no va a atender a las partes de manera distinta. Siempre va a estar atendiendo al derecho y no a la parte. Legalidad, siempre deben de atacarse o deben de tomarse en consideración las formalidades del proceso como tal, siempre apegado a derecho. Expeditez y concentración del proceso. Nos habla de que tiene que ser rápida la impartición de justicia y al hablar de concentración es que nos vamos a tener a que sean los procesos más cortos. O sea, si tenemos que desahogar todo, si hay muchas pruebas en una audiencia y si no, máximo 2, y eso es a lo que hablamos de concentración. O sea, llevarlo todo lo más rápido posible. Gratuidad. La impartición de justicia es gratuita, no te van a cobrar por llevar un proceso. Y congruencia y exhaustividad. Si yo pido algo, así como lo pido, me lo tienen que dar. Si en algún momento, y si yo pedí 5 cosas en el juicio y yo puse 5 conceptos de violación o 5 agravios en mi juicio, los 5 se van a entender y los 5 se van a llevar de la misma manera. Nada de que, ay, voy a resumir aquí el 4 y que, no, con 3 tengo, los demás no están tan buenos. No, vas a analizar los 5 que yo te puse y los vas a tocar punto por punto, porque no o porque sí, es que tengo razón. Y a eso se le llama congruencia y exhaustividad. Si yo presento 5 agravios, tú me vas a contestar 5 agravios. Y si yo presento de una forma los agravios, tú me los vas a contestar de la misma forma los agravios. A eso se refiere con la congruencia y exhaustividad. Nada de que lo voy a hacer como me da mi perra gana. No, ahí tú ya sabrás cómo lo vamos a hacer, pero se va a hacer de la forma en la que yo diga. Ahora, cuando hablamos aquí de proceso, lo que nos dice en cuanto a la definición, dice, es la suma de actos que se realizan para la composición del litigio, orden y sucesión de la realización. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? El proceso son actos. Por eso hablamos de primero la demanda y luego la contestación y luego nos vamos a la admisión de pruebas, bueno, el ofrecimiento, luego admisión, luego desahogo y luego alegatos y luego sentencia. Suma de actos, cada uno es un acto y se compone de lo que estamos peleando, que es la litis o litigio. Eso es lo que forma el procedimiento. Eso es lo que forma el proceso, perdón. Y luego dice, el procedimiento se refiere al orden y la sucesión de su realización. O sea, si yo estoy llevando por etapas, yo ya les dije que era presentación de demanda, admisión, emplazamiento, contestación. El procedimiento es lo que va inserto dentro de y cómo se está llevando.
A mí me están diciendo, a ver, una etapa del proceso de admisión. El procedimiento es, se presenta la demanda directamente ante la autoridad del tribunal y ahí es cuando ellos tienen 15 días para presentar la admisión o la prevención o el desechamiento, bla, 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 bla. Eso es un procedimiento, cómo se está llevando esa parte chiquita del proceso y el proceso es todo en general, lo grande, lo que es etapa por etapa. ¿Sí me di a entender o no, muchachos? La cara de Esteban me dice muchas cosas. Sí, profe. ¿Sí? ¿O necesitas un monster? No, Yo creo que sí, profe, hace falta drogar. Un perimonster. Un monster en polvo. Eso. Profe, ¿Qué? estoy checando lo que me dijo del día 7. Ajá. No sé qué pasó porque aquí me sale calificado, dice. No, ya lo califiqué, pero pues no lo has entregado. No me salió entregado. Es que sí, bueno, ya lo tengo. Se lo vuelvo a subir, ¿no? Que sí Sí, lo tengo. súbelo nomás, súbelo y ya. Ahora, fíjense, la acción en general es el derecho de perseguir en juicio lo que nos es debido o nos corresponde. O sea, lo que estamos hablando aquí es que se inicia el proceso por una violación de un derecho y nosotros por eso iniciamos el juicio. Incluso, profe, me dice volver a entregar. Ah, bueno, ya lo puse. Tú ponle otra vez volver a entregar a ver qué sale. Ok, Fíjense, hasta abajo listo. nos dice, el proceso está compuesto por instrucción y resolución. Instrucción es la etapa en la cual engloba todos los actos procesales, tanto de tribunal, las partes y terceros, dice, son actos por medio del cual se fija el contenido del debate, se desarrolla la actividad y se formulan conclusiones y alegatos de las partes. O sea, se divide en dos etapas. Una es instrucción, que es desde que se abre el proceso y las dos partes ya están en pleito. Ya están planteadas cuál es la litis y de ahí para adelante. ¿Cuál es la litis o cuál es el fondo del negocio? Impugnar tal resolución, combatir tal proceso, combatir tal nulidad, cosas de esas. Y hasta que ya se den los alegatos, la segunda etapa dice sentencia, punto. Ya no hay más, ya se dictó la resolución. Ujú. Aquí está como tal, fíjense, la instrucción está generalmente formada por tres etapas: postulatoria, expositiva, probatoria y preconclusiva. Postulatoria, las partes exponen sus pretensiones y excepciones, hechos y derechos en el que se sustentan lo que se materializa con la demanda, contestación, ampliación y contestación a esta. ¿Qué es? Aquí nos está diciendo derecho, hechos, excepciones, pretensiones. ¿A qué nos estamos refiriendo en esta etapa? O sea, lo único que nos está diciendo es prácticamente, yo presento la demanda en la etapa esta postulatoria, porque yo estoy diciendo qué es lo que estoy impugnando. La otra, y yo pongo mis acciones. La otra parte, que es la autoridad, o en este caso, si la autoridad es actora, el beneficiario de algún tipo de resolución, ahí va a estar planteando la demandada sus excepciones y, como tal, sus cuestiones Hechos. de derecho y los hechos los cuales quiere hacer probar o quiere desvirtuar de la otra parte en caso de ser demandado. Y ya después vamos a la etapa Probatorio. probatoria. ¿Qué estamos hablando en la etapa probatoria? Fíjense, las partes y el juez realizan actos tendientes a acreditar los hechos litigiosos. En esta etapa es el procedimiento de ofrecimiento, admisión, preparación y desahogo de pruebas. Ofrecimiento. Yo ofrezco todas las pruebas que tenga, desahogos de testimonios, rendiciones de información, documentales públicas, privadas, peritajes, lo que sea. La otra parte también lo hace. ¿Se admiten las pruebas o se desechan también? Se pueden desechar las pruebas si son frívolas, notoriamente improcedentes, cuestiones de esas. Y luego de ahí la preparación, ¿qué cuestiones aplican en la preparación? Que es, ¿sabes qué? Si tú me pediste una documental de informes que tengo que girar oficio a tal dependencia, tienes tanto tiempo para girar este oficio, o yo voy a preparar eso para girar el oficio y que la autoridad me remita las copias. Ah, tienes tanto tiempo para realizar el dictamen y presentarlo. Tú, perito. Ah, bueno, está bien. Todo eso. Entonces, ya el desahogo de pruebas se lleva hasta el final, que es ya cuando ambas partes están frente a frente, que llevan a sus testigos, que llevan a su gente, y es cuando ya se lleva a cabo el proceso completo. Y al final, por eso hablamos de preconclusiva, que es
alegatos. Prácticamente ahí lo que vamos a vertir son manifestaciones y cuestiones de derecho o cuestiones de costumbre que nosotros que decimos a la autoridad de por qué es que nosotros tenemos que ganar, por qué es que a nosotros se nos debe dar el fallo, por qué es que tenemos que estar, bueno, más bien, sí, ¿cuál es la razón por la cual a nosotros debemos de que se nos brinde la justicia? Y al final, sentencia. Ahora, voy a cambiar este para abajo. Dice, el litigio es el contenido del proceso y la fase postulatoria es donde las partes exponen sus pretensiones. Bueno, ya lo vimos. Eso les expliqué. Partes. Eso también ya se los dije. Vámonos más adelante. Demanda. El escrito de demanda, dice, es el escrito por medio del cual el interesado en el ejercicio de una acción procesal pone en funcionamiento un órgano jurisdiccional. O sea, lo que estamos diciendo es, voy a pedir a la autoridad que le eche un vistazo a lo que yo argumenté y lo que estoy solicitando. Y dice, por eso dice, pone en funcionamiento un órgano jurisdiccional, porque se lo va a presentar directamente al Tribunal de Justicia, ya sea a nivel estatal o a nivel federal. Dice, con la demanda se hace el conocimiento al tribunal en controversia. Es un instrumento que consigue un fin. También puede ser un instrumento estratégico en virtud de que la demanda puede atender diversas finalidades. O sea, una cosa puede ser la nulidad, otra cosa puede ser la corrección de cierto acto, otra cosa puede ser el solicitar que dejen de hacer ciertos actos. A eso puede referirse con diversas finalidades. Dice, se puede considerar una herramienta para conseguir una sentencia favorable, pero hay series de objetivos dependiendo del caso concreto. Validar un criterio, conseguir suspensiones, que es en este caso como cuando tú pides que una licencia se impugne por algo, ahí tú estás pidiendo otra cosa, pides, hey, hay que suspender el proceso o hay que suspender la licencia fulanito porque no tiene autorización para construir. Eso es a lo que se refiere con conseguir la suspensión o validar un criterio, que es como cuando te dicen, ¿sabes qué? Tienes que pagar tantos impuestos. Oye, yo estoy pagando un impuesto singular, sería una doble tributación. Sí, pero paga los dos impuestos y al carajo. Ahí es donde podemos, si existe una jurisprudencia o si existe un criterio de parte de una autoridad que nos dé la razón, nosotros tendremos que buscar el que la otra autoridad o la que quiera aplicar el criterio en contra de nosotros también valide ese punto, que en este caso sería el juzgado nos diga, sí, la neta sí tiene razón. Se valora el objeto que se reclama y las demandas que otorgan una característica al tribunal. Ahora las sentencias que se recaen las mismas ya no son declarativas, sino condenatorias. ¿A qué se refiere con declarativas o condenatorias? Que es prácticamente decir, ¿sabes qué? Voy a hacer mención de que así es como se debe de resolver una resolución de un tribunal. Solamente lo que dice es decir lo que al derecho le corresponde, pero aquí ya estamos hablando de que ya condenan, dan una parte perdedora y la cual tiene que pagar gastos y costos. Eso es a lo que se refiere, que una sería nada más como declarar cuál es el derecho y la otra que ya tiene obligación, ahora es decir, este gana, este pierde y tú como perdedor vas a pagar tanta cantidad o estás condenado a hacer esto o estás condenado a hacer lo otro. Ya hablamos de que tienen que hacer algo. Fíjense, la demanda se debe presentar dentro de los 45 días hábiles al surtimiento de la notificación o a partir de la iniciación de vigencia del decreto, acuerdo, acto o resolución de carácter general, o sea, que aplique para todos, o al surgimiento de la notificación donde recaiga una queja improcedente, la cual puede tramitarse en juicio si así se declara, y de 5 años para las autoridades cuando demanden nulidad de una resolución favorable a un particular. Órale, o sea que si le dan una resolución favorable tienen 5 años. Qué cabrones. No más. No más. Es que la prescripción de derechos en materia fiscal son 5 años siempre. Tú tienes la obligación de guardar tus documentos hasta los 5 años anteriores al último ejercicio, que sería este mismo mes, pues. Que dijera, ¿sabes qué? El último ejercicio fiscal que tengo es en 2017, porque es 18, 19, 20, 21 y este año 22. O sea, 17, 16 para atrás ya lo podrías tirar sin problemas. Porque no pueden exigir revisar o demandarte por cuestiones que tienen más de 5 años. Es para que lo tomen en consideración. Fíjense, los documentos que deben acompañar a la demanda son copias de traslado tanto a la demanda como sus anexos. Las resoluciones, pruebas, estos actos, estos documentos y aparte, aquí está la resolución que estoy impugnando y yo me notifiqué tal fecha. ¿Para qué? Para validar si de verdad estoy en tiempo para presentar la demanda.
el documento donde acredite su personalidad o en el que conste que le fue recibida por la autoridad demandada o datos del documento donde está acreditado. Prácticamente lo que voy a hacer es, y como bien lo dice ahí, en cuanto, dice, si no se adjunta la demanda, copia de traslado y anexos como documento que acredite la personalidad, cuando no se gestiona nombre propio, se prevendrá al promovente. Es lo mismo que pasa acá. Si nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo soy fulanito de tal y voy en representación de tal empresa, pero no presento el acta constitutiva, prácticamente van a decir, oye, pues acredita, te prevengo, o sea, primero me tienes que acreditar con qué carácter vienes y con qué lo vas a acreditar, con el acta constitutiva. Oye, ¿cuándo tienes el acta constitutiva? Ah, tienes 5 días para presentarla, si no te voy a desechar. Ah, bueno, pues te la presento en 5 días. Y de una vez con las pruebas. Si se fijan en esta parte, ya nos está diciendo ahí, oye, ¿dónde viene? Aquí está, esta parte. Destacar. En cuanto a las pruebas, si no las acompañas y no se desahoga la prevención, se tendrán por no ofrecidas. O sea, ya nos están diciendo, si no presentas nada, por más Pelas. agravios que tengas, pues no se te considera que presentaste algo. Así que hay posibilidad de impugnar la ratificación de la resolución cuando se afirma conocer el acto impugnado, bla, bla, bla. Ah, esto no lo borré. Maldita sea. Borrador. Ahí está. A ver, muchachos. Otra cosa que no apunté aquí. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice aquí. Ah, cabrón. Resaltar. Ah, mira, aquí está. Ay, se cambió. Dice, en cuanto a la ampliación de demanda, el término para presentar es 20 días siguientes al surgimiento de la notificación. Del acuerdo cuando se admita su contestación. O sea, yo podría ampliar aún así mi demanda si de los actos de la contestación surgen ciertas cuestiones que no había tocado al principio. Eso se ve mucho también en materia de amparo. A ver, yo contesto un informe y eso lo vemos en amparo siempre. Ya han llevado amparo, ¿no? Sí. Ah. ¿Y por qué le haces? Sí. Sí. Bueno, en amparo, siempre cuando tú le llamas a la autoridad y te dicen, oye, esto es lo que demandó la otra parte, tú contestan y te dan vista a ti y te dicen, oye, esto contestó, si es cierto, no es cierto, y si hay ciertos actos que ellos manifiestan y de ahí surgen nuevos conceptos de violación, para eso es la ampliación. Hey, tienes 20 días para inconformarte también de esos nuevos actos, porque en ese momento te estás haciendo de conocimiento de esos nuevos actos que a lo mejor los manifestó de más en la contestación de demanda a la autoridad. Así que tú vuelve a ampliar y él va a volver a contestar. ¿Sí lo han llevado en materia de amparo o no sabían eso? No sé nada, profe, no sé nada. ¿No lo habían visto? Bueno, que yo me acuerdo. Qué cosas. Creo que Semi sí sabe, hasta lo puede explicar. Ahorita nos va a dar clase de eso. Vamos, amiga. No nos gusta amparo. ¿Eh? No nos gusta amparo, como tampoco nos gusta fiscal. Ay, no, les digo que ustedes, ¿qué necesitan que les den o qué? ¿Papas para que les guste una materia o qué? Ándele. Una nieve, ¿no? Una nieve. Oh, ya ves. Ay, cabrón. Ya sea agüito. Espero en Dios que un del SAT le llegue un requerimiento para ver qué hacen. Profe David. Le vamos a hablar a usted. Sí. No, yo no llevo esa materia. Ya ¿Le ve. hace? Meditaciones de Marco Aurelio. Sí, porque esa materia no la llevo. Digo, ay, que la lleve mi socia. Ah, la que ya conocieron que una vez les dio clase. Ajá. Ella es la chingona para eso. La que le encanta humillar a las autoridades. Que le dice, quítate que ahí te voy, pinche perro del mal. Bien bonito. Ahora, muchachos. La contesto la demanda, dice. La contestación es la defensa del demandado
atendiendo al principio de igualdad. O sea, si uno dice algo, yo tengo derecho a defenderme. Es un principio hasta de derechos humanos. Tengo derecho a un recurso efectivo contra las autoridades. Así que si yo, y aparte tengo derecho a ser oído y vencido en juicio. A pesar de que sean autoridad, también ellos tienen derecho a dar su versión. Es por ello que es importante decir, ¿sabes qué? Tengo tanto tiempo para contestar lo que tú me estás levantando, porque pueden ser falsos. Y ahí dice, así es, la contestación de demanda forma parte del derecho de defensa del demandado y son 45 días para contestar. Si no produce la contestación, a esta, si se tendrán por ciertos los hechos que el actor impute de manera precisa al demandado, salvo que las pruebas rendidas o por los hechos notorios resulten desvirtuados. ¿Qué significa esto? Si en algún momento yo no contesto, y eso también es una cuestión de penalidad en cuanto a otras materias como civil, mercantil y familiar, también en laboral, se da por cierto si no contestas, porque es una penalidad. Ah, pues si tú no contestaste significa que estás dando por cierto que sí es la notificación, que sí están mal tus conceptos de violación, más bien que sí son ciertos los conceptos de violación que manifiesta el demandado y que te adhieres a esas pruebas. Prácticamente es eso. Fíjense, el demandado al contestar su demanda y en la contestación a la ampliación de la demanda puede señalar incidentes de previo especial pronunciamiento que haya lugar. ¿Cuáles son esos incidentes? Ahorita los vamos a checar. Las consideraciones que impiden o emitan una resolución de fondo demuestran que no haya nacido o extinguido un derecho. ¿Qué significa? Oye, este güey está impugnando una resolución de la cual depende otro procedimiento que tiene un recurso administrativo, así que tienes que suspender hasta en tanto no se resuelva el recurso administrativo, porque este depende de aquel, así que páralo. A eso podríamos referirnos. Y contestar los hechos de la demanda, ya sea afirmándolos, negándolos o expresando que se ignoran. También no vas a decir, no es cierto porque no los conozco. No, los ignoro, así que ni lo afirmo ni lo niego, porque yo no sé qué onda. A mí que me dé las pruebas y yo veo si lo niego o lo afirmo. Luego, argumentos que desvirtúen los conceptos de impugnación, o sea, yo voy a decir lo que a mí me favorece. Argumentos que desvirtúen la indemnización, o sea, cuando yo pido que a lo mejor por una actividad de la autoridad, yo estoy pidiendo que me den dinero de por medio, yo también voy a impugnar el por qué estoy pidiendo ese dinero. Pruebas y en caso de la pericial y testimonial se precisarán hechos sobre los que versarán. O sea, prácticamente yo estoy diciendo, a ver, sobre esto es sobre lo que se va a ir. Esto es lo que estamos diciendo. Eso es a lo que se refiere. Nombre y domicilio del perito y testigos bajo el apercibimiento de que en caso que no se cumplan se tendrán por no ofrecidas. En la contestación deberá adjuntarse copia de todos los documentos y demás. Documento que acredite personalidad y demás cosas. Así que no vamos a estar metiendo nada que no tenga fundamento de razón de ser. Ahora, ¿han escuchado hablar, muchachos, muchachas, muchaches, de lo que le llamamos nosotros allanamiento? Sí. ¿Qué es? Es irrumpir, bueno, si es el allanamiento de morada, irrumpir en una propiedad privada. No, pero allanamiento en materia procesal. Sí, pues que ya lo había dicho, profe. Sí, pues quiero saber si están atentos. Sí, pues que se allana la demanda, ¿no? Órale, acuérdate. Allanarse en esa materia es que aceptas lo que se ha dicho, Ándale, por fin ¿ya ves? se acuerdan. Ay, profe. Allanamiento es eso. Dice, constituye un acto de disposición de derechos que no puede estar sujeto a plazo o condición. O sea, yo en cualquier momento puedo decir, la neta sí me allano lo que estoy diciendo, cámara. Que sí doy por cierto todo y vámonos. ¿Para qué? Para que no me condenen tan grave, porque veo como estrategia que necesito allanarme, lo que sea. La confesión es la admisión de que determinados hechos afirmados por el actor en la demanda son ciertos. No obstante, aunque el demandado admita los hechos afirmando que por el actor que son ciertos, puede discutir la aplicabilidad de los conceptos. La confesión se regula en el juicio contencioso. ¿Qué se debe? Puede decir, ¿sabes qué? Sí es cierto lo que pasó, pero yo lo hice de tal forma. O yo lo realicé porque es así. Y esta persona lo está interpretando de otra forma. ¿Por qué? Porque aquí tengo jurisprudencia que me avala con eso. Aquí hay criterios que determinan que así tenía que aplicarlo y no como lo dice él. O sea, a pesar de confesar que sí es cierto, o que
prácticamente es decir que sí o que no a lo que ellos están diciendo que sí o que no. Pero yo puedo decir, ¿sabes qué? Sí es cierto, pero lo hice por esto. O sea, darle una razón. El reconocimiento constituye manifestación de voluntad razonada acerca de los argumentos y derecho expresado por el actor. En el juicio contencioso administrativo puede darse este supuesto cuando la autoridad proceda a revocar la resolución impugnada. O sea, yo reconozco lo que pasó. Hasta el cierre de instrucción, la demandada podrá llenarse las pretensiones o revocar la resolución impugnada. Y sobreseimiento, lo que les había dicho la otra vez, cuando queda cuando ven, después de llevarse todo el proceso, que en realidad pues ya no hay nada sobre lo cual quejarse porque ya se consumó el acto o porque ya se pagó, lo que sea, prácticamente la autoridad te dice, pues ya qué, ya nos vámonos, ya no vamos a hacer nada más. Dice, el sobreseimiento procede cuando la autoridad demandada deja sin materia la resolución o el acto impugnado, con la condición expresa de que siempre y cuando se satisfaga la pretensión del demandante, lo cual implica que el magistrado puede considerar satisfecha la pretensión a través de un requerimiento previo al demandante para que exprese si está conforme o no con la revocación. O sea, si en algún momento reconocen los hechos, confiesan de algo y ellos mismos revocan la resolución, se sobresee el asunto, pero primero tienen que decirle, oye, ¿sí está bien así como lo están haciendo la autoridad o no es como lo estabas pidiendo? No, pues que sí es. Ah, bueno, entonces se queda sin materia este proceso. No, que Al aceptarlo ya es cuando viene el sobreseimiento. no, pero es que también tiene que realizar el acto en el cual se valida que sí está de acuerdo con la autoridad. Es como que yo vea como autoridad que mi proceso por el cual llegué, por mi procedimiento con el cual realicé una multa, lo hice mal. Y al momento de que llegué y vi la demanda, dije, ¿sabes qué? Sí está mal, cabrón. Sí está mal sí está mal como está planteada esta impugnación. O más bien, sí está mal como está planteada esta multa. Así que yo llego y digo, ¿sabes qué? Me allano. Y mira, para no condenarme a nada, pues yo te voy a dar el gane, ¿qué te parece? Te lo voy a impugnar de esta forma y ya nomás me pagas una partecilla. Y tú dices, ah, cabrón, pues vamos a ver. Y el magistrado te va a decir, oye, ya se allanó y ya hizo esto, que es impugnar la resolución. ¿Está bien? ¿Así lo querías? ¿O seguimos con el proceso? Y si dicen, ¿sabes qué? Es que yo no quería pagar nada. Ah, vámonos a juicio. Vámonos a ver si es cierto, a ver si te pueden condenar a no pagar, porque yo lo ordeno, porque yo magistrado, o pues si ve que en realidad es infundado su petición o quiere más de lo que te dice la ley, hasta el mismo magistrado puede decir, no, tú estás pidiendo cosas de más, hasta ahí está el derecho que te correspondía y vámonos recio. Ya no voy a pelear más cosas. Ay, Aurora está mostrando un pollo, ¿qué es? En su cámara, ¿sabe qué se ve? Se ve bien raro. Entonces, Oh, sí. ya, sabe qué era. Entonces, a lo que se refiere es eso. A pesar de que yo di, por cierto, lo que pasó, de todo modo, la autoridad me va a decir, oye, ¿está bien así como lo planteó esta persona? No, pues que no, la neta lo hizo mal. Ah, bueno, entonces vámonos a impugnar y vámonos a llevar el juicio completo. Muchachos, ¿dudas o algo hasta aquí? Échenle un vistazo a lo demás y voy a tratar de subir en la semana las diapositivas de lo último que es el tribunal, cómo se forma y un juicio de amparo. Así que se los tengo la siguiente semana y nos vemos la siguiente semana, amigues. Sí, profe. Hasta Claro luego. que sí, profe, gracias. Muy bien, profe. Hasta luego, profe. Bye. Está bien, profe, gracias.